Bienvenidos a esto que hemos decidido llamar Word Porters. Yo soy Gastón. Yo soy Germán y como todos ustedes saben, la traducción es muy difícil. Hay muchísimos tipos de traducciones diferentes. Nosotros nos hemos dedicado a archivos, a documentos personales, De todo un poco. de todo un poco. Y entre esas cosas tenemos también la traducción audiovisual. Dentro del mundo de la traducción audiovisual hay muchas aristas diversas, que puede ser la traducción para subtitulado, de cine, de series, de películas, lo que es para doblaje, lo que es subtitulado para sordos o audiodescripción. Y dentro del mundo de la traducción audiovisual también tenemos lo que es la localización de videojuegos. Los videojuegos son algo que, bueno, en nuestro caso siempre consumimos desde hace mucho tiempo, que somos muy fanáticos. Y desde que somos traductores oficialmente, también hemos empezado a verlos desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de la traducción. Entonces es inevitable jugar un juego sin también pensar cómo se podría traducir esto. O qué dificultades pudieron haber tenido los traductores que participaron en el proceso de traducción. Exactamente. Esto es algo que por ahí, yo creo que a la mayoría de la gente no se le ocurre demasiado, que la traducción de videojuegos es mucho más compleja de lo que suena. Porque si uno piensa, la dificultad de lo que es traducir una película, que es un medio puramente audiovisual, pero que es mucho más el diálogo que lo que se ve leído en pantalla. Uno no se pone a leer durante una película demasiado. Y por el contrario, si uno traduce un libro, es todo lo contrario. Es puramente texto. Es puramente texto. Los videojuegos tienen una gigantesca cantidad de ambas cosas. Sí. Porque no solo tienen diálogos, los videojuegos hoy se ven como películas básicamente. De hecho, tienen escenas gigantes, tienen actores que graban diálogos, que hacen líneas. Entonces tienen gran cantidad de material audiovisual idéntico de una película. Y además, mucha de la narrativa de un videojuego pasa por el fondo. Tal cual. Pasa por cosas que uno encuentra escritas, pasa por libros, pasa por notas. Menúes, distribución, página web donde se publica, donde se habla del juego, los foros, etc. Exactamente. Por supuesto, hay algunos juegos que son más fáciles y otros que son más difíciles de traducir. Sí. Hay juegos de gigantesca envergadura, como lo son la serie GTA o Grand Theft Auto. Sí. Donde es básicamente un mundo en sí mismo. Sí, que es replicar el mundo real a escala, básicamente, pero donde hay que traducir pósters, carteles, mensajes de texto, interfaces de usuario de teléfonos celulares, páginas web, operativos, páginas web, shows de comedia, programas de televisión ficticios dentro de la ficción del juego, quiero que se entienda eso. Sí. Bueno, y en este video en particular queremos hablar de dos videojuegos que estuvimos viendo y consumiendo bastante últimamente. Uno que en parte nos interesa cómo se tradujo porque la traducción es funcional a cómo se juega el juego. Y por otro lado, un juego que, bueno, solo está en inglés y por unos motivos que, bueno, vamos a ver un poco más adelante en el video, creo. Sí, y consideramos que es directamente intraducible. Vaya que sí. El primero de estos juegos es el Keep Talking and Nobody Explodes. Que, bueno, el nombre da un poco de miedo porque hay que hablar para que no explote, básicamente. Es un juego extremadamente divertido, pero sí, una premisa que puede ser un poco cabrosa. La cuestión es que uno se juega de a dos personas, uno está sobre la computadora y el otro no puede ver la pantalla. Y la cuestión es que el que no está viendo la pantalla tiene un manual de instrucciones de cómo desactivar una bomba y que el que la tiene que desactivar es el que está viendo la pantalla. El operario que está detrás, que está frente a la bomba en pantalla, tiene que seguir las instrucciones que la persona del panel de control, digamos, del HQ, tiene que leer las instrucciones y tiene que ir siguiendo los pasos. Por ejemplo, ir desactivando una serie de cables en base a ciertos parámetros, o ir tocando unos botones en una secuencia particular, bueno, etc. En el caso del Keep Talking, el manual ya viene traducido en varios idiomas, no solo inglés y español, sino que además lo hemos visto también en alemán, italiano, etc. Y si bien no es un juego particularmente lingüístico, sí encontramos por lo menos un par de situaciones donde el lingüístico es realmente importante y hay que ponerse a pensar seriamente cómo lo vas a resolver. Es que sí, porque de hecho la dificultad de esa partecita o de ese puzzle en particular dentro del juego pasa exclusivamente por lo lingüístico. Bueno, el primero de estos puzzles tiene que ver con un juego que está basado en un sketch cómico antiguo. De hecho, sí. Que se llama Who's on First, para los que lo conozcan. Y el objetivo del juego es que aparece en display una pantallita con una palabra. Vos tenés que leer, la persona que ve la bomba tiene que leerle lo que aparece en pantalla a su compañero. Y en base a eso el compañero tiene que decirle qué botones apretar. Exactamente. Y de eso, en estos 6 botones que tiene para apretar el otro, esas palabras que aparecen tanto en la pantallita como en los botones son homófonos, es decir, palabras que suenan igual pero se escriben o tienen significados distintos, palabras recurrentes, muletillas, cosas como yes, no, ajá, cosas así que llevan a la confusión de no saber si te está diciendo qué palabra hacerle clic o simplemente está reaccionando a lo que vos le estás diciendo. Claro, entonces tu compañero te dice, léeme el segundo botón a la derecha y vos le dices,
Y te dice, el segundo botón a la derecha. No, el botón dice E. Claro. Dice E, H, signo de pregunta. Exacto. Entonces, por ahí pasa la confusión. Este juego, por supuesto, se tuvo que hacer prácticamente de cero entre el inglés y el español. Sí. Primero porque, como vos decías, hay homófonos en inglés que son, por ejemplo, read, de leer, R-E-A-D, pero también está read, de cáñamo, que es R-E-E-D. Y está red solo, del color. También está red, el color, y está red, del pasado de read, que se escribe igual que read. Entonces, hay que decir y deletrear y ver qué es lo que se quiso decir. Y lo mismo con las muletillas. Las muletillas no son lo mismo en español que en inglés. Bueno. Entonces quizás hay 4 maneras de decir que en español, pero en inglés solo una. Que con tilde, Claro. si no pregunta, si no pregunta, si no exclamación. Pero en inglés está el y el ajá, que son palabras comunes que en español quizás no se usan. Decimos sí, no y listo. Y por ejemplo, algunas de las frases o las palabras que se usan son esta como pregunta, Claro. esta con tilde, esta sin tilde, esa. Y después cosas que juegan con la tensión o los nervios del juego, cosas como rápido, seguro, Claro. ya está, y te vuelves loco. Sí, o instrucciones como no está o no. Entonces directamente te piden leer algo y decir no está. Claro. Entonces la persona dice, ¿cómo que no está? Tiene que estar. Claro, exactamente. Bueno, hasta acá todo bien. Hasta acá venimos diciendo cosas que son. Que se puede resolver. Que se pueden resolver. Claro. Que son o muy difíciles a nivel de envergadura, como hablamos del GTA hace un rato, o difíciles a nivel lingüístico y creativo, como el del Keep Talking, pero por ahora resolvibles. Dentro de todo, Claro. pero este año, hace muy poquito, arrancamos un juego que en realidad el año pasado fue uno de los grandes nominados al juego independiente del año 2025, que la verdad encontramos imposible. no. Lo pensamos, lo intentamos, realmente quisimos hacer un intento de resolverlo. De hacer algo al respecto. Y mientras más vas descubriendo y más te vas adentrando en el juego, más se van cruzando las informaciones y más imposible te das cuenta que es. Y estamos hablando nada más y nada menos que del Blueprints. Bueno, la premisa de este juego es muy peculiar, muy interesante. El abuelo del personaje principal, que es el que maneja uno, te hereda una mansión de esas clásicas tipo Downton Abbey, con la condición de que encuentres la habitación escondida, que es la número 46. Se supone que son las 45 habitaciones, y hay una escondida que si la encontraste quedas con la casa. El tema es que la casa es mágica. Claro. Entonces, cada vez que uno abre una puerta, aparecen 3 habitaciones al azar, de las cuales uno tiene que elegir una, y según la disposición de esa habitación, tenés nuevas puertas que te abren nuevos caminos. Y por supuesto, cada habitación también tiene dificultades Y cosas peculiares de cada Exacto. uno. Y problemas para resolver. Lo que tiene un poco de particular también es que ya arrancamos desde la base de que el título ya es un juego de palabras. Ya es un pun de que Blueprints viene de la relación con blueprints de la arquitectura, que son los planos de construcción de una casa. Claro. Entonces, ya desde el vamos arrancamos mal. Claro. Y son 2 cosas que no se pueden cambiar, porque Blueprints, que tiene que ver con arquitectura, y el juego que se trata de diseñar una casa con la forma y la disposición, es absolutamente integral al significado del juego. Más, además, la historia, claro, la historia pasa por 2 familias reales, una representada por el color rojo y otra por el color azul. Entonces tampoco puedes cambiar el título por ese lado. Bueno, dentro de todos los puzzles que hay en este juego, algunos son puzzles de lógica. Y lo que tienen son 3 cajas en las que siempre una dice la verdad, una siempre es mentira y la otra no se sabe. Y vos tenés que descubrir en dónde está el premio, dónde están las gemas que necesitas agarrar. Claro. Esto no es en sí un puzzle lingüístico, No. porque la lógica es lógica humana, pero entonces se compara entre el inglés y el español. Claro. Pero lo que pasa es que algunas de esas inscripciones o ese mensaje que te dan las cajas tienen alguna cuestión lingüística que te hace cambiar una palabra de lo que dice el mensaje y entonces tenés que pensar cuál es la palabra que tendría sentido cambiándola en los mensajes de todas las cajas. Claro. Hay una caja, por ejemplo, que dice todas las cajas son negras, otra dice todas las cajas son blancas, y la tercera dice esta caja sería cierta si reemplazaras todas las instancias de la palabra todas por la palabra cada o esta. Sí. Entonces, ahí ya tenés un problema condicional que puede los o no... odio. Los odio. Que puede o no coincidir los verbos en español, entonces tenés que repensar todo el puzzle. Bueno, y ahora, en toda esta temática real, vamos a ir a la joya de la corona que fue más o menos lo que inspiró que hagamos este video. 100% cuando descubrimos este puzzle es lo que dijimos, hay que hacer un video sobre este puzzle en particular, que después se extendió a videojuegos en general, pero realmente queríamos hablar de esto, ¿qué es?
Como pueden ver, en el juego la premisa, la casa tiene 45 habitaciones que están representadas en la mansión en este rectángulo, que es una grilla de 5 por 9, ¿no? Entonces eso nos da 45 habitaciones. El tema es que con el tiempo te pones a descubrir distintas cosas. Y en base a cosas que encontrás en la casa, que no vamos a entrar en detalle, te das cuenta que en cada una de las habitaciones hay pares de cuadros. Esos pares de cuadros tienen una imagen cada una y te das cuenta que si buscas lo que significa cada uno de los cuadros, va una letra que sobra. Por ejemplo, en esta comparación entre imágenes tenés de un lado una bañera, una tina, y del otro lado un murciélago. Que si los traducís en inglés, digamos, el idioma original en el que está pensado el juego es bath y bat, donde solo hay una letra de diferencia entre las dos palabras. Claro. Entonces, eventualmente te vas dando cuenta que cada habitación tiene estas parejas de cuadros donde en cada caso la diferencia es solamente una letra. Y algunas piden saber bastante inglés. Por ejemplo, una tiene un ciervo y una etiqueta con un numerito. Colgante. Claro, un colgante. Sí. Que uno piensa inmediatamente, ok, deer es la palabra, que es como la palabra que todo el mundo conoce. Claro. Pero la palabra que no mucha gente conoce es que la versión macho del ciervo se dice stag. Claro. Y una etiqueta es un tag. Entonces ahí te la que la diferencia la S. Exactamente. Cuestión es que en base a cada una de las letras que descubrís con este puzzle, tenés que asignarle a la grilla esa que mencionamos, de 9 por 5, una letra a cada cuadro de esa grilla. Y cuando deletreas todas las letras que sacás, el mensaje final dice: Count small gates. 8 dates, crack 8 safes. Traducido al español. Hermoso. Contá pequeños portones, pequeñas puertas, si se quiere. 8 fechas abren 8 cajas fuertes. Entonces, para traducir esto, si es que se puede traducir, hay que pensar en 45 pares de dibujos, o sea, 90 palabras que tengan una letra de diferencia en español. Partamos por la base que hay que preguntarle al desarrollador si se pueden cambiar todos los dibujos del juego. Que sería lo ideal, en tanto y en cuanto se te ocurran palabras para sustituir estas palabras originales del inglés. Primero que es todo un laburo de investigación de buscar esas palabras y después volver al artista y pedirle que vuelva a dibujar todos los cuadros. Además. En base a las especificaciones que uno le pidió. Exacto. Entonces ya estamos hablando de un trabajo interdisciplinario. Encima de eso, una vez que deletreas esas 45 cosas, tenés que haber logrado deletrear un mensaje de 8 palabras que tengan 5 letras cada una que signifiquen lo mismo. O que lleven al mismo resultado. O que lleven al mismo resultado. Para que se te ocurra esto de contar 8 portones y de 8 fechas que abren 8 cajas fuertes de alguna manera. También justo la palabra cajas. Bueno, cajas. Tiene 5 letras. Fechas también. Fecha también. Sí. Pero 8 no. Pero esto ni siquiera es todo. Es el principio del problema. Porque luego, una vez que tenemos esto de contar los 8 portones, que les repito en inglés es count 8 gates, eventualmente en el juego descubrís un foyer, un vestíbulo, donde hay varias estatuas o bustos de personas, ficticias también del juego, uno de los cuales se llama Count Isaac Gates. O Count Gates, el conde Gates. El conde Gates. O sea que nos enteramos que Gates no era portones. No tiene nada que ver con puertas, ni portones, ni con entradas articuladas. Era el apellido de este Gates. Entonces, en una de las oficinas, efectivamente, hay pequeños bustos del conde Gates. Y lo que hay que contar es los pequeños bustos para sacar el código. El código para abrir las cajas fuertes, etc. Pero para colmo, Gates... Olvídense de todo lo que acabamos de decir, porque para uno de los puzzles, Gates sí significa puertas. Y ahí sí que hay que ser... No sé. Abortemos acá, cerramos acá, me voy a mi casa. Sí, hay otro puzzle donde uno encuentra una fotito que es un jardín con varios portoncitos chicos. Y ahí sí uno se acuerda, Gates. Count Small Gates. Y sí, son portoncitos chicos. Entonces ahí tenemos Count Gates y pequeños portones. Pero además... tenemos el drawing room. Hay una habitación donde las paredes están empapeladas de dibujos tipo antiguo, de anatomía, ¿viste? De personas caminando, un caballo galopando. Lo que sea. Y cuando uno se pone a pensar en inglés, se da cuenta que hay más homófonos. Se da cuenta que la palabra Gates, no para entender, que la palabra gate, que es G-A-T-E-S, que como ya dijimos es portones, también comparte sonido con la palabra gate, G-A-I-T-S, que significa zancada o tranco.
Y en esta habitación vemos muchas imágenes de personas caminando y entre sus piernas hay una flecha de distintas longitudes. Más largas y más cortas. Y claro, small gates, hace referencia a las pequeñas zancadas que tenés que contar. Exactamente. Y en esa casa, en esa habitación, el código de la caja fuerte tiene que ver con los cuadros que representen personas dando pequeñas zancadas. Entonces, contalo. Ya tenemos desde un puzzle que ya arranca desde lo lingüístico Sí. por los cuadros y la diferencia entre las letras. Sí. Tenés un mensaje que tiene que entrar en una grilla específica que también lingüísticamente te limita un montón. Sí. Y 5 arriba, caracteres y ya. cuyo mensaje tiene una polisemia por lo menos triple. Hasta donde jugamos hasta ahora. Puede que haya más. Entonces ya tenés 3 puzzles que están basados en 2 puzzles que los 3 son intraducibles cada uno por separado. No. Y este es un puzzle de una sección del juego. Es increíble. De un juego que ya tengo, no sé, más de 50 sí, horas. no sé. Y esto solamente es una sección. Bueno, y ya para ir cerrando, no queremos hacerlo mucho más largo porque ya es bastante cargado. Podríamos ir hablando 100 horas más. Sí. Pero además hay otro pequeño puzzle que tiene que ver con números que hacen referencia a posiciones de elementos en la tabla periódica. Claro. Entonces tenés 1, 2, 3, 4 que hacen referencia a los símbolos químicos de ciertos elementos en la tabla periódica que, si los pones en el orden en el que aparecen los números, forman una frase que te dice en qué orden tenés que mover ciertos botones o lo que sea. Por supuesto, esa frase está en inglés. Y la tabla periódica no es traducible. La tabla periódica es de aceptación internacional. Claro. Y las letras son las que son. Sí. Entonces uno tiene que volver a pensar el mensaje para que signifique lo mismo, para mover las mismas palancas, Tal cual. pero con el orden de los símbolos químicos en español. Exactamente. Forma una palabra en español. Y por último, y lo más gracioso de todo para mí, es que dentro de un juego que nos parece imposible de traducir, hay un puzzle que está relacionado a la traducción. Dentro de una de las aulas escolares que están en la mansión, hay una lección de un idioma ficticio inventado para el juego, donde en la pizarra, escrito como maestro de escuela en tiza, están los prefijos y sufijos de ese idioma ficticio, palabras que se relacionan a palabras en inglés y la gramática específica que por supuesto tratada al inglés, que es el idioma original del juego. Entonces uno tiene que pensar en inventarse cómo transformar o inventar tu idioma de cero. Y cómo transformar esa base de inglés que se relaciona a esto con prefijos y sufijos que mantengan las mismas letras, pero que den el mensaje en español. Entonces hay tarea de traducción dentro de un juego que uno está traduciendo. Increíble. Imposible. Bueno, como pueden ver, el Blueprints en particular, pero también el mundo de los videojuegos en general, tiene infinidad de matices y dificultades. Y realmente es extremadamente interesante, pero muy arduo trabajo. 100%. Sobre todo para algo que uno considera, generalmente en la cultura popular los videojuegos son algo que tienen menos estatus, menos prestigio que las películas o los libros, pero no por eso son literalmente o narrativamente menos válidos y de hecho, en mi humilde opinión, puede ser mucho más difícil traducir un juego que una película. Y ni hablar de que en la mayoría de los casos, cuando uno está traduciendo un videojuego, no tiene acceso a prácticamente nada visual de lo que va a traducir. Te llega un archivo de Excel, por decirlo de alguna manera, y es lo único que ves, el texto. No tenés, a veces, por supuesto, hay excepciones donde uno te mandan algún tipo de referencia, pero en la mayoría de los casos, lo único que ves son palabras. Estás trabajando en el aire. Así que hay muchas dificultades dentro del mundo de la localización de videojuegos que implican una dificultad un poco más que quizás excede a que quizás no está tan cercano al mundo de la localización de videojuegos. Bueno, por último, dejanos en los comentarios si conocías estos videojuegos, si conoces algún otro videojuego que se te ocurra que tiene dificultades traductoriales o simplemente que te parezca interesante a nivel lingüístico. Tal cual. Simplemente tu videojuego favorito, claro. si es que los tenés. Sí. O si quizás ahora tenés ganas de jugar al Blueprints también. Y a empezar a desafiar tu conocimiento del inglés y de resolución de puzzles. Así que si llegaste hasta acá, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para no perderte nuestros futuros videos y esperemos que la próxima vez estemos hablando de algo que sea un poco más simple de explicar y de traducir. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y también sepan que la traducción es difícil. Un juego de palabras o tal vez una... se me fue la palabra que estaba buscando. Yes, right, no. Cosas así, pero no con tilde o con... no con tilde. No sé. Okay.